Hola, este es un podcast de la Iglesia Evangélica Revive. Nuestro tema esta mañana es Elías, el Dios de todo momento. Santiago capítulo 5, versículos 17 al 18, entre muchísimos textos que podríamos escoger para hablar de este profeta, de este siervo de Dios, dice casi acabando su carta, Santiago: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago toma el ejemplo de Elías como un hombre de oración. Casualmente no aparece la palabra oración en el relato del primer libro de Reyes. Ahora, la sensación era que estaba clamando, ¿no? Dice que se puso la cabeza entre las rodillas, y mandó al siervo a mirar en el horizonte a ver si Dios comenzaba a responder su oración para que finalmente la lluvia que por 3 años Dios había quitado de la nación de Israel del norte, finalmente llegara. Así que hay una idea principal que yo quiero compartir con vosotros esta mañana, y es que a la luz de la historia de Elías podemos decir que Dios es absolutamente confiable, pero obra de maneras imprevistas. Vuelvo a repetir, Dios es absolutamente confiable, pero obra de maneras imprevistas. Dios permite que ocurran cosas en lugares donde no deberían ocurrir, en situaciones y con personas que no imaginamos que Él va a utilizar. Esta es una lección primero para mí, porque muchas veces oro y le pido cosas a Dios y casi que le sugiero las cosas que Él tiene que hacer o cómo las tiene que hacer, ¿no? O cómo es mi expectativa de que las haga. Sin embargo, cuando yo voy a ver la vida de este hombre, de este profeta, veo que él es sorprendido permanentemente por la forma en que Dios actúa. No sabemos mucho de Elías, no tenemos mucha información de su familia, de sus ancestros, ni de cómo se formó. Él aparece allí en el reino del norte, se nos dice que era Elías Tisbita, y hay quienes sugieren cierta región allí del norte sabéis que Israel se había dividido en 2 naciones, la nación del sur, que era Judá, y la nación del norte, Israel. Y él aparece en medio del contexto de una nación entregada a la idolatría, al paganismo, bajo uno de los reyes más malvados que esa nación conoció. Y allí aparece enviado por Dios con un mensaje: no va a llover hasta que yo lo diga. Obviamente era palabra de Dios, es decir, Dios manda a su profeta a dar este mensaje. Y entonces comienza a vivir diversas experiencias que yo he señalado mientras preparaba este bosquejo sentado en casa de Gele el domingo pasado. Estaba pensando en que me tocaba hoy predicar aquí y me senté muy tempranito en la mañana en aquel comedor tan cálido de Gele y de Tito, y comencé a bosquejar la vida de Elías y puse estos 3 títulos, y son los que el Señor me ha confirmado para compartir con vosotros. Algo más breve de lo habitual, porque como sabéis, hoy tenemos la finalización de las clases de la escuela bíblica y los niños van a tener una participación especial, y antes vamos a tener un tiempito de café también. Así que los horarios están algo comprimidos hoy. Pero en primer lugar quiero decir que veo que este hombre que aprendió a confiar en Dios también tuvo que aprender que Dios obra de maneras imprevistas. Y en ese obrar, Dios estaba dejándole importantes lecciones para él
y para nosotros. Y la primera de ellas es que Elías vive experiencias humillantes. Experiencias humillantes. Este título a lo mejor no nos va a gustar mucho, porque uno dice, bueno, eso de que Dios me tenga que humillar, de que Dios me lleve a vivir situaciones donde yo tengo que someterme y aprender la necesidad de la humildad. Recordemos que el Señor dijo que son bienaventurados los humildes. En el cielo no habrán personas que no hayan experimentado la humildad de espíritu, porque es precisamente el primer paso espiritual en nuestra vida cuando reconocemos que somos pecadores, que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que tenemos que despojarnos de todo orgullo, de toda buena obra, de todo amor propio para inclinarnos delante de la cruz y reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Él es suficiente. No hay nada que yo pueda hacer para ser salvo. No hay esfuerzo, ni buena obra, ni medalla alguna que yo me pueda colgar. Por lo tanto, la primera lección que aprendemos cuando el Evangelio llega a nuestra vida es que somos pobres, que estamos quebrantados absolutamente, que estamos pendiendo del abismo, colgados de una ramita, y ya nos vamos a caer y no podemos salir de esa situación a menos que alguien venga a echarnos una mano y nos levante y nos saque. Y ese es el mensaje del Evangelio. Él es nuestro Salvador. Él nos saca y dice el salmista, no solo estaba pendiendo de un precipicio, estaba hundido en el fango. Y de allí me levantaste para ponerme en una roca. Y eso lo hace Dios. Dios es el único que nos puede salvar. Y lo hace a través de Jesucristo. Pero ¿por qué aprende Elías experiencias humillantes? Bueno, en primer lugar, nos dice en 1 de Reyes 17 que después de proclamar a Acab que el cielo quedaría cerrado y que no habría lluvia sino por su palabra bajo el mandato del Señor, Dios le dice, ve a esconderte junto al arroyo de Querit. Y he dado orden a los cuervos que te alimenten. Pero ¿sabéis una cosa? En Levítico 11 se nos informa que los cuervos eran uno de las aves consideradas inmundas. ¡Inmundas! Levítico capítulo 11, verso 13 al 15 lo dice claramente. El cuervo junto con otras más están enumeradas allí como aves inmundas. Señor, ¿no pudiste escoger una paloma? ¿No pudiste buscar un águila o un animal limpio que volase por los cielos de una forma poderosa? Tenía que ser justamente un cuervo que se alimenta de carroña, de animales muertos. Pues podemos discutir muchas cosas acerca de esto, alegorizar y suponer, pero sí hubo una lección que Elías tuvo que aprender, es a humillarse. Tuvo que recibir el alimento que estos animales inmundos le traían, alimentado por un cuervo. Pero la cosa no cambió mucho, porque cuando se secó el arroyo y el Señor lo mandó a otro lugar, ¿sabes quién le tuvo que alimentar? Una viuda, una mujer viuda. Y las viudas eran personas que debían ser ayudadas. Eran personas a quienes el pueblo de Dios tenía que cuidar. ¿Cómo es esto, Señor, de que vas a mandar a una pobre viuda a ser el medio por el cual el siervo iba a ser sostenido? Pues otra lección de humildad para Elías. Pero no solo era una viuda, además era gentil. Porque en la zona donde aquella mujer vivía, obviamente todos los comentaristas afirman que era una mujer gentil.
Probablemente temía al Dios de Israel. Es probable, por la forma en que ella habla y la forma en que se dirige al profeta en medio de su necesidad y de su aflicción, preparándose para morir. Sin embargo, Dios obra un milagro para el sustento de la viuda, el sustento de su hija y de su hijo y el sustento de aquella mujer. Cuando nosotros vamos al libro de Proverbios, capítulo 6, hay una lista allí de las cosas que Dios abomina. Y dice el versículo 16, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esta lista nos debería hacer pensar. Pero la primera cosa que Dios aborrece son los ojos altivos. Experiencias humillantes. Y aquí Elías aprende que Dios se manifiesta en la debilidad. ¿Cuántas veces nos sentimos limitados, nos sentimos débiles, nos vemos impotentes? Pero Dios se manifiesta en la debilidad. Pero no solo hay experiencias humillantes, hay experiencias vivificantes. En el capítulo 18, Dios le manda a Elías presentarse a Acab. Y esta historia creo que la conocemos todos. Manda a venir todos los sacerdotes de Baal y allí levantan un altar. Y Elías convoca al pueblo y le hace aquella tremenda pregunta: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, id en pos de él. Si Dios, el Señor, id en pos de él. Pero vamos a ver, ¿hasta cuándo vais a claudicar entre dos pensamientos? Y ya vemos todo lo que sucede. Levanta un altar, los profetas de Baal gritan, se sajan, se rompen la ropa, se hacen heridas, sangran. Y Elías se ríe y Elías se burla. Y les dice: gritad más, a lo mejor Baal está durmiendo la siesta, está descansando y no se escucha. Gritad un poco más, hasta que finalmente manda, y Dios manda fuego del cielo que consume el holocausto. Y después de eso, de matar a aquellos 400 profetas de Baal, sube al monte a orar. Y cuando se inclina para clamar allí y se levanta una nube como la palma de una mano en el horizonte, Elías baja del monte y le dice: unce tu carro y vete rápidamente porque viene una lluvia torrencial. Y Elías corre 27 kilómetros delante del carro de Acab, para llegar allí a Samaria. Experiencias vivificantes. Triunfos. Qué hermoso es cuando vivimos experiencias de gozo, de alegría y de bendición. He repetido una y otra vez, y creo que casi cada domingo, esa frase que me habéis escuchado tantas veces: las misericordias pasadas son garantía para el presente y razones admirables para que continuemos pidiendo y confiando en el Señor. Y amados hermanos, estas cosas debemos valorarlas, atesorarlas en nuestra vida. Situaciones de quebrantamiento donde hemos tenido que caer de rodillas en humildad y decir: Señor, soy débil, sálvame, Señor, te necesito, Padre. Nuestros hijos deben saberlo, nuestros nietos deben saberlo, nuestros hermanos en la fe deben saber cómo el Señor ha trabajado en nuestras vidas. Experiencias que nos humillan, pero experiencias que nos bendicen, que nos desafían. Los triunfos, la provisión abundante. Cuando hemos visto el poder, la gracia y la mano de Dios solventando, liberándonos, trayendo respuesta a nuestro clamor.
No olvidemos esas situaciones, tenemos que valorarlas y contarlas, comunicarlas y por ellas adorar al Señor del cielo. Y finalmente, experiencias desafiantes. Experiencias desafiantes. Elías tuvo que aprender a través del desaliento. Porque después de esta gran victoria, Jezabel le manda a decir, has matado mis 400 profetas, mañana a esta hora tu cabeza va a rodar como la de ellos. ¿Y qué pasa con este hombre que acaba de correr 27 kilómetros, que ha hecho caer fuego del cielo? Huye, se esconde y tan agotado estaba que dice, Señor, ya no puedo más. Mejor me es la muerte. El ángel le alimenta, duerme, se recupera y tiene que caminar 40 días hasta el monte de Dios. Y llega al Sinaí, aquel Sinaí que había sido trastocado siglos antes cuando Dios estaba dando la ley. El pueblo no se podía acercar a aquel monte, había truenos, había relámpagos y había un terremoto. Y este profeta que tal vez está pensando que esa es la expresión divina, de pronto metido en una cueva, contempla aquellos mismos elementos que se manifiestan una y otra vez. Pero ¿sabéis qué? Elías percibe que Dios no estaba en ninguna de esas experiencias. Y Dios se presenta en un silbo apacible y delicado. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Señor, solo yo he quedado, solo yo. Y me buscan para quitarme la vida. Y Dios le dice, no, estás equivocado. Aún hay otros 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Levántate, ve a ungir a uno por rey de Israel, unge a otro por rey de Judá y a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Y aquel hombre se levanta para obedecer la voz, el llamado, el desafío de parte del Señor. Experiencias desafiantes. Y vemos a Elías enviado a Betel primeramente, seguido por Eliseo, el profeta que iba a quedar en su lugar. ¿Qué había en Betel? La idolatría. El lugar donde Jeroboam había levantado el becerro de oro. De allí le lleva a Jericó. ¿Y qué aprende Eliseo en Jericó? Un lugar de confianza y fe, de obediencia y fe, donde los muros habían sido derrumbados y finalmente Dios le manda a cruzar el Jordán. Y cuando Elías golpea con su manto y se abren las aguas del Jordán, Eliseo pasa con él en un símbolo de renuncia, de muerte y de entrega total. Amados hermanos, Elías nos deja preciosas lecciones esta mañana para cada uno de nosotros. Experiencias humillantes, experiencias desafiantes, experiencias vivificantes. La historia de Elías es asombrosa, pero nos habla de un Dios real, absolutamente confiable, pero que obra de maneras imprevistas. Vamos a abrir nuestros ojos para verle obrar en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en las situaciones que enfrentamos. Creeremos, confiaremos en ese Dios que va trabajando en nuestras vidas
forjando la imagen de su Hijo y llevándonos a nuevas experiencias para conocerle y depender más de Él. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Amado Padre, gracias queremos darte en esta mañana porque tú eres un Dios todopoderoso, un Dios absolutamente confiable. No sabemos qué nos depara mañana ni el futuro, pero una cosa sabemos, que vas a estar con nosotros, que nunca nos vas a abandonar. Y Señor, sean experiencias que nos enseñen la humildad y la dependencia. Sean experiencias que nos hagan sentir la realidad de tu presencia y el poder de tu gracia y misericordia, obrando milagros en nuestras vidas. O sean situaciones donde tengamos que ejercer fe, sabiendo, Señor, que tenemos que dar un paso, que tenemos que poner nuestras plantas en las aguas del Jordán para que éstas se abran. Oh Señor, que no fracasemos, que no bajemos la mirada, que no nos acobardemos. Señor, eres imprevisible, no te podemos controlar, ni te podemos decir cómo hacer las cosas, pero sabemos que las harás y que en tu amor, en tu gracia y en tus promesas, siempre, siempre, siempre habrá bendición para nosotros. Porque así lo prometes. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Señor, ayúdanos a confiar, a depender de ti y a tener los ojos abiertos cada día para ver cómo obras y te glorificas en nosotros. Lo pedimos en esta mañana, orando en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a iglesiaevangelicarevive@gmail.com. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.